Bueno, buenas tardes, profesor. Junto con mis compañeros Moisés Leighton, Alexandro Carrasco y yo, Renato Elgueta, queremos presentarle un código que simula el monitoreo de una máquina de parámetros médicos. Ya. Empezamos principalmente por las librerías que tenemos que usar, como la librería descargada, como ML, y después usamos el import Pygame para poder generar el sonido. Ahora, con la primera función que usamos, que es la de contar las ondas en el electrocardiograma, esta va a ayudar a detectar los picos de las ondas del electrocardiograma y va a contar cuántas van a ocurrir. Principalmente se empieza con un algoritmo con una ventana de W redondeando por 0,3% con un n igual a 0. Esto va con este código junto con el for in range y el data va a calcular un umbral por el 60% del valor máximo de la señal. Gracias a eso va a poder identificar los picos máximos que superan el umbral dentro de la ventana y los cuenta. En la siguiente función, que sería de la apnea 1, junto con el archivo de data2, creamos una lista llamada de cruces, junto con un variable de for in range por medio de 1, con la cantidad total de los datos del data2. Por medio del archivo, por medio de la condición if data i-1 con lo demás, va a recorrer los datos y registra los índices donde la señal va a cruzar los positivos a negativos, o viceversa también. Bueno, la siguiente función es la cuenta onda de respiración, que sigue la misma lógica que el cuenta ondas del ESG, pero con leves diferencias. Se genera una ventana, se genera un n para hacer un sumador que va a contar los máximos, y también se genera un umbral. Se hace el algoritmo de detección de máximos con un foreign range, DW, lendata y lo demás. Pero en este caso se detectan máximo y mínimo para mostrar cuándo ocurre una respiración. El siguiente es el contador de respiración instantánea, que se hace en base al cruce de la lista de apneas, o sea, de respiraciones, perdón, que cuando es mayor que 2, es decir, pasa dos veces el cero, cuenta como una respiración. Luego viene la función de frecuencia instantánea, que se registra los tiempos donde hubieron peaks en el ESG. Eso se guarda en una lista que se llama tiempos picos, y que esta recorre los últimos dos datos de esta lista, que los resta y luego los divide 60 por la resta de estos números. Y esto da la frecuencia instantánea. Y luego se redondea en un valor entero. En la parte de principalmente usamos estas variables locales, tales como el tiempo, por medio de 3600 segundos, que esto va a equivaler a una hora. Usamos la variable pausa, que es un intervalo por un segundo entre cada actualización, o sea, está añadiendo cada segundo un nuevo dato y se elimina el otro anterior. Creamos cuatro listas que serían data 1, 2, 3 y datax. Después se crea el ML, que sería la librería, creando un gráfico de tres filas. Por medio para obtener con la lista, y estas listas están relacionadas con el tema de los datos del electrocardiograma, la respiración y la saturación en relación con el tiempo. Ya, me toca, ¿cierto? Eh, Después obtenemos los datos de las funciones asignándole variables. Aquí llamamos la función apnea 1, le asignamos la variable apnea. Obtenemos los datos de la función cuenta ondas SG, cuenta ondas de respiración. Y obtenemos una saturación de oxígeno, obteniendo data 3, que corresponde justamente al tiempo y a la saturación de oxígeno correspondiente. También le asignamos una variable, frecuencia cardíaca, a los valores obtenidos en data ESG. Y hacemos lo mismo con la apnea para generar futuras alarmas dentro del algoritmo. Como se puede ver acá, también obtenemos la frecuencia instantánea, le asignamos una variable para después poder mostrarla en el gráfico. Creamos tres alarmas para mostrar cuando no hay apnea y dos alarmas extra que son para frecuencia cardíaca y para saturación de oxígeno, que se van a ir actualizando justamente con estos if de acá adelante. Tenemos la alarma en caso de apnea, tenemos la alarma y
la alarma y la alerta. La alarma y la alerta para frecuencia cardíaca bajo, o sea, no, igual o menor a 40, ya que teníamos en cuenta que el paciente estaba dormido y generalmente la frecuencia cardíaca en un paciente que está dormido suele ser mucho menor a cuando están despiertos. Me parece que es de 40 a, perdón, entre 40 y 50 la media de un paciente que está dormido. Y lo mismo con la saturación de oxígeno y el VIP normal del monitor multiparámetro. Estos son los datos pantalla, así que no hay mucho que hablar de esto en realidad porque llamamos eh, a la librería y eso, el dato o sea, el gráfico se va actualizando cada un segundo, tal como asignamos al inicio del programa. Dale, ¿lo he hecho andar? Hecho, Andro. Dale, ahí va. Dale. Ah, este es el paciente A03. ¿Se escucha bien, cierto? Eh, bueno, ahora como está simulándose las señales cardíacas del paciente, se está concluyendo que está generando una frecuencia cardíaca, respiración y una saturación del oxígeno bastante estable. Que al principio hubo temas de, al inicio Artefacto. del, principalmente al inicio hubo temas de artefactos que eso pudo alterar la simulación generando en la gráfica de saturación generando una apnea. Pero eso es debido a los artefactos que están perturbando. Bueno, Eso. Como conclusión, principalmente se tiene que, sin los conocimientos fisiológicos como el porcentaje de saturación de oxígeno mínimo para que sea una alarma, no se puede generar este código ya que no se sabría cuándo tirar las alarmas y las alertas. También pasa con la señal de electrocardiograma, que durmiendo, como se dijo anteriormente, se tiene entre 40 y 50 pulsaciones por minuto en un individuo durmiendo. Y en este caso hay que saber eso para detectar alarmas de bradicardia y de taquicardia que supera los 100 pulsaciones por minuto. También se ocupó como programación, se ocupó el algoritmo de detección de máximos con umbral y con el cuenta pics de este electrocardiograma y de las respiraciones. También se ocupó concatenaciones de if para generar las alarmas, unas listas de sonido. Y cabe destacar que también es la primera vez que nosotros ocupamos Visual Studio como tal, y fue una primera experiencia que costó un poco al principio y que fue mejorando durante el tiempo y también durante las clases. yo creo que está bien así.